juntos el estudio de esta tarde. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá en la casa del Señor. Así que estoy muy agradecido. Siguen varios enfermos, otros recuperándose. Así que hay que cuidarse, ¿ok? Y tomar la medicina correspondiente. Entonces, vamos a tratar de ir nuevamente a lo que habíamos quedado la última vez, y lo único que yo le pido es que vayamos ahí por favor a lo que corresponde Filipenses capítulo 2, y leímos desde la última vez fue 9 al 11. Sí. Entonces vayan ahí por favor, 9 al 11. Y cuando lo encuentre se pone de pie, por favor, si fuera tan amable. ¿Sí lo escuchan, ¿verdad? Ok. No sé, pero siento como que no tiene volumen. Entonces vamos el 2 a 9, la palabra del Señor dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias Padre Santo por este hermoso miércoles. Gracias por la lluvia también, Señor, y gracias por los hermanos que ya nos hemos recuperado, Señor, de esta enfermedad, alergia, no sé qué, lo que sea, Señor, pero pedimos todavía a los que están en el proceso de esto también, Señor, y nos ponemos en sus manos, Padre Santo, pero estamos agradecidos con usted primeramente. También le pido, Señor, por este estudio. Estamos ahorita en un subtítulo de la humildad, viendo ejemplos de ello, y que cada uno de nosotros preparemos nuestros corazones y con un corazón dispuesto a escuchar el mensaje de esta noche, y sobre todo que usted sea el Espíritu Santo quien nos enseñe en esta noche también. Tome control, quite toda mala contaminación, Señor, y que salgamos con un regocijo grande, Señor, dándole la honra y la gloria únicamente a usted. Todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, a quien damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor, si fueran tan amables. Entonces, vemos nosotros que humillados, dice la palabra del Señor. Pedro dice claramente, esto es humillado. Dice, pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él para que Él los exalte, dice, cuando fuere el tiempo. Vimos nosotros la hermosura tanto de dos siervos, y eso era la introducción, esto ya lo vimos. Hablamos bastante de José, y vimos cómo Dios, la humildad que él tuvo. Cuando yo hablo de humildad, es un corazón dispuesto a Dios, a obedecer. Y todo realmente, esa es una palabra clave, y son pecados que nosotros no confesamos, es obedecer. No importa cuál sea la circunstancia, tenemos que obedecer. Y si obedecemos a Dios, naturalmente va a haber bendición, que ese es lo que quiere para cada uno de nosotros. Me refiero a sus hijos, que le obedezcan. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere que sepas que quiere que crezcas espiritualmente, pero no vas a crecer
quedándote quieto únicamente, sino que debes de pasar esas pruebas difíciles para poder crecer y madurar, que Dios te quiere enseñar a ti. Y no solo eso, vas a conocer mejor su poder, su fuerza y el amor que Él nos tiene a través de Cristo. Y solamente a través de Cristo es como podemos reaccionar en un discernimiento genuino que nos permita no solamente conocer a Cristo, sino que a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo, permitiéndole al Espíritu Santo, que es el que está ahorita con nosotros, guiándonos todo el tiempo y recordándonos todo lo que el Señor Jesucristo dejó dicho, y aún teniendo las Escrituras, porque Él fue el que inspiró las Escrituras. Entonces vemos que es fácil leer la historia de José y una historia tomarla literalmente, decir, bueno, un joven opuesto, es un joven que el Señor la ayudó, es un joven que prosperó, es un joven que Dios lo cuidó, sí, pero ya desde pequeño ella tenía su corazón dispuesto y sufrió. Es que lo que decía yo es, muchos quieren servir al Señor, pero no quieren sufrir y no hay bendición. Que cuando yo digo quiero sufrir es porque realmente sufrimos, porque estamos tan pegados a las cosas que nos gustan tanto que no las soltamos. Y Dios quiere que nos despojemos de ellas, porque no nos están escribiendo absolutamente para nada, sino al contrario. Pensemos algo, se me viene a la mente. ¿Qué es lo que nos metía a nosotros en problemas? Como inconversos, cuando no éramos salvos. ¿Te recuerdas de algo? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que estábamos haciendo nosotros? Nosotros actuábamos. Perdón. Y teníamos un concepto diferente de lo que era agradar a Dios. ¿Y cómo íbamos nosotros? ¿Cómo íbamos? Te puedo ganar el personaje que estamos estudiando, quien escribió a los Filipenses. Pablo. Cuando no era creyente, él se llamaba Saulo. Pero la pregunta es, ponte a pensar por un momento. ¿Por qué Pablo dio todo? Y algunos de nosotros también dimos todo. ¿Y qué es todo que dimos? Caminamos por medio de qué? Cuando no éramos salvos. Tanto Pablo como nosotros. Se me viene esto a la mente ahorita, para que pensemos un poco. Nosotros caminamos, ¿cómo caminamos? No sé si me estoy dando a entender, pero cuando yo hacía algo malo, me decían que eran pecaditos pequeñitos, porque era un niño inocente. Pero nosotros, cuando empecé a tener conocimiento solo del nombre, porque no le conocía, ni tú tampoco, pensabas en Dios. ¿Y cómo le agradábamos nosotros a Dios? No al Dios verdadero, por supuesto, porque solo teníamos el nombre, pero teníamos que tirarle al blanco, pero ni siquiera lo mirábamos. El blanco donde el objetivo, ni siquiera lo mirábamos. Entonces nosotros caminábamos, como dice Efesios, ¿cómo caminamos? ¿Por medio de qué? Lo mismo Pablo.
¿Caminaba por medio de qué? Obras. Amén. Obras. Exacto. ¿Y para nosotros qué eran? ¿Obras qué? Buenas. Entonces, Pablo caminaba por obras buenas, ¿sí o no? Las obras de la ley. Y nosotros también caminamos haciendo buenas obras para agradar a Dios. No sé si me están entendiendo, pero yo creo que sí, si me entendió, la niña me entiende entender a todos ustedes. Pero eso era lo que nos estaba condenando, las cosas buenas. ¿Me escuchó eso? Eso era lo que nos estaba condenando, las cosas buenas. Y solo un pecado nos mandaba al infierno. ¿Sí o no? O sea que todo lo bueno tuyo, mío, antes de recibir a Cristo, nosotros hacíamos buenas obras, ayudábamos a fulanito, ahí tengo unos $10, no, que tienes que comer. Pues yo ya la hice, no, yo le llevo el favor, yo la llevo, no se preocupe, no se preocupe señora, yo la llevo, abuelita. Y eso que estamos haciendo algo bueno, ¿sí o no? Pero no es de ayudarnos, ¿qué nos estaba haciendo? Nos estaba condenando, ¿no? ¿O no es cierto? Porque nos estaba torciendo todo. Hasta que llega un momento, Pablo dice, todo eso lo tengo como basura. Después que recibió a Cristo como su Señor y su Salvador. Es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Todos esos religiosos en sí, las cosas buenas son lo que les conviene. De ellos. ¿Entiendes? Entonces, nosotros venimos únicamente por fe y no por obras a recibir a Cristo. Pero fue en obediencia, porque Él habló. Yo veo que dice Dios habla y el pueblo no escucha a Moisés. Porque Moisés está haciendo lo que Dios manda. Pero aún todavía, Dios habla y llega un momento que ni Moisés le escucha ni el pueblo le escucha. Y ya nos metemos a problemas. El problema es no escuchar. Dios sí oye. Y por no escuchar, muchos sufren. Precisamente por eso, por no tener un corazón humilde ni poner atención de lo que Dios dice. ¿Me gusta José? Me gusta David. Dios dijo, y ellos hicieron. Yo no veo en el libro de Génesis, por un momento que José se pare y diga, pero es que Señor, el problema es este. No, él solo escuchaba, cerraba la boca y procedía. Caminaba en obediencia. Entonces, esos corazones son los que debemos darnos cuenta nosotros. Mi pregunta es, ¿después lo hizo el Señor Jesucristo, sí o no, cuando vino? Cuando vino, no se ve algo que diga el Señor Jesucristo se jacte, sino que con un corazón humilde obedeció a Dios, con humildad. Y es la humildad que necesitamos nosotros. José, decía yo, este resumen nada más para entrar, calentar motores, si quiere verlo así. José sufrió y sirvió por 13 años, les decía yo el domingo en la tarde, más entonces el Señor le exaltó. Nosotros todos queremos que el Señor nos exalte.
Pero el Señor le exaltó y le hizo el segundo autoridad en el gobierno de Egipto. Daniel obedeció también, que estamos viendo también eso. Sus amigos en el fuego. Dice, nosotros no adoramos a ningún otro Dios. Y si morimos por el Dios nuestro, pues morimos. Y dicen, calienten ese horno mejor, más fuerte. No dice absolutamente nada que dijeron ellos, no, mejor nos arrepentimos, damos vueltas y aquí te quedó, mejor adoramos esa estatua que está ahí. Sino que ellos dieron paso adentro. ¿Y quién nos protegió? El Señor Todopoderoso. La segunda persona, la cual iba a venir a establecerse aquí temporalmente, pero lo hizo para que nosotros confiáramos en Él, en Dios. Es el Dios Jesucristo. Y es lo que nosotros tenemos, es no perder esa confianza. En estos días son días bastante difíciles. En estos días hay gente, mucha gente desmoralizada y no tiene esperanza. Pero nosotros sí. Y aún teniendo la esperanza va a llegar un momento en que nos va a tocar la puerta el diablo para que nosotros flaqueemos. Y nosotros es donde debemos demostrar una fe con hechos, una fe con obras. Ahí sí es diferente. David fue ungido, dije yo. No fueron 3 días y 4 días que anduvo buscando a Saúl, con angustias, momentos difíciles. David tuvo problemas en su familia, grandes problemas. Hijos rebeldes. El Señor Jesucristo también tuvo problemas con su familia. Ellos querían que saliera libremente e hiciera su voluntad y que se diera a conocer para que lo capturaran. Sus mismos hermanos lo empujaron. No hay diferencia entre David y José. El domingo en la tarde vimos sufrimientos, pero para este sufrimiento, a su tiempo, Dios exalta y lo hizo rey a Israel, precisamente a David. Otros ejemplos de estas personas humildes fue el que lo vimos nosotros, que es Manasés, el pecador humillado. Vimos también a Josías, un rey humilde. Pero ¿se recuerdan que yo le dije que fuéramos al libro de Job, por favor? Ahí precisamente en el 40, Job 42, por favor. Job, un hombre de Dios, fue humilde, se tuvo que humillar delante de la presencia de Dios. ¿Están conmigo? La palabra del Señor, vamos a leer únicamente ahí en Job del 1 al 6, por favor. ¿Lo tienen? 42, Job 42, del 1 al 6, vamos a leer. La palabra del Señor dice así, mire pues acá, dice, claro, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Grábeselo muy bien, o que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y hace la pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré,
te preguntaré y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ¿qué? Y en ceniza. Yo no sé cómo la ve usted, pero es una confesión justa la que él hace, porque un hombre de Dios, si usted ve su pensamiento en la forma que está hablando, está humillado de la presencia de un Dios grande y poderoso. Miremos un cuarto ejemplo de estos personajes humildes, si quiere verlo así. Vamos a Isaías, ahí en el capítulo 6, por favor, de Isaías. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Isaías 6, del 1 al 7. Amén. Amén. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice así, naturalmente en esta visión y llamamiento de Isaías. Pero yo lo que veamos es un siervo. Y un siervo todo el tiempo tiene que ser humilde. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo 3 veces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su luz. Y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz de la cual clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, escuche, mire aquí pues la reacción de él: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, ¿qué? Ahí está la humillación ya. Inmundo de labios. Perdón. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Yo lo que veo acá, un siervo. Dice, ay de mí. En cuestión de segundos se analizó. En cuestión de segundos se dio cuenta quién era él. Yo no sé cómo va a ser en la presencia del Señor, pero en la presencia del Señor vamos a ver, solo con vernos es un espejo tremendo. Vamos a vernos y cuando nos miremos en la presencia de Él, vamos a ver realmente cómo estamos. Pero no tiene que esperar para ir allá, viendo su palabra, que es un espejo. Puede verse cómo es su situación. En su palabra puede ver cómo es su corazón. En su palabra puede ver qué hay adentro de mi corazón, porque de eso estoy hablando. De ese tesoro que tenemos cada uno de nosotros. Dice, ay de mí. Dice que soy muerto. Qué expresión. Qué cosa maravillosa vio esa visión. La verdad de todo esto es que estos hombres son hombres a pesar de todo. Cada uno viene en diferente forma, pero se humilla. Hay
también podemos ver en el capítulo 1 de Jeremías. Vaya ahí, por favor. Perdón. Conmigo. Amén. Jeremías, del 1 al 9. Jeremías es un profeta pequeño ante sus propios ojos. Eso es ser humilde. No sé si me entendió lo que dije, pero dije Jeremías, un profeta pequeño ante sus propios ojos. Dice el versículo 1 hasta el 9, vamos a leer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada. Santo era Israel, oh Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta, despoblada, por tierra seca, de sombra, de muerte, y por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y os introduje en la tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley ni me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en mi nombre, dice, en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Wow. Es como decir lo mismo, ay de mí, que estoy muerto. Isaías, gracias a Dios, dice que tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó de tu labio y esto quitaba tu culpa y limpio tu pecado. Ahí en Isaías 6:7. Y voló hacia mí uno de los serafines. El versículo 6, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, este tocó tu labio y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Jeremías, exactamente. Dice claramente, viendo todo esto, regresando al versículo 1 de Jeremías, dice el 1:2, palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá,
hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. En el 1:1 dice las palabras de Jeremías, hijo de Elías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te tomase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de él, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. ¿Lo hizo igual con Isaías o no? ¿Lo hizo igual con Isaías? ¿Sí o no? Los dos se han humillado delante del Señor. Entonces el 9 dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Cuando hay llamamiento, hay humildad. Y es lo que Dios quiere ver precisamente, exactamente eso, que haya humildad. Qué hermoso ver hermanos humildes. Qué hermoso es ver trabajar con humildad a los hermanos, apoyándose unos a otros, poniéndoles adelante, poniéndoles antes que ellos. Juan el Bautista. Ahí en Mateo podemos ver en el capítulo 3, por favor. Algo de él también, porque Juan el Bautista era el mayor de todos los nacidos de mujer, dice sí o no, pero de una gran humildad. Ahí en el capítulo 3:13, por favor, si fuera tan amable, cuando lo tenga, dígame. Dice claramente en Mateo, le dije Mateo, ¿verdad? Sí, 3:13. Mateo 3:13, yo voy por el 17 todavía, 13. En el versículo 3:13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Qué corazón? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, plural. Entonces dijo, en pocas palabras, bueno, ahí podemos decir, entonces dijo, entonces le dejó, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios, descendió como paloma que venía sobre él. Entonces vemos el personaje de Juan el Bautista, humilde, también mucha humildad. Podemos ver con humildad un personaje que realmente reconoce que es pecador, y con humildad pues naturalmente él se arrodilla delante del Señor, y es Pedro, el gran pescador de hombres. Ahí en Lucas capítulo 5, por favor, versículo 6, si fuera tan amable. Lucas 5, versículo 6. Cuando lo tenga, pues digan amén.
La palabra del Señor dice así en Lucas capítulo 5, versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Bueno, están hablando de una pesca milagrosa. Y usted ya leyó este pasaje del capítulo 5, no tengo que ir al contexto. Pero el versículo 7 dice así: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué pasó? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre que pecador. Porque la pesca que habían hecho, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Desde cuándo ya había visto el corazón sincero? ¿Se recuerda en los versículos anteriores? Cuando el Señor le dijo a su siervo: desde el vientre yo ya te conocí. ¿No es cierto? Lo leímos, ¿sí o no? Desde el vientre yo te he escogido. Y veremos un último ejemplo de esto de humildad, que lo tenemos naturalmente en el libro de Hechos, ahí en el capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20, del cual el personaje del cual estamos hablando, que es Pablo, aquel que servía también con toda humildad. Pero miremos desde el versículo 17, por favor, y vamos a leer hasta el 21, ¿ok? Por favor. Entonces, 17 hasta el 21. Estamos viendo entonces uno de los últimos, Pablo, aquel que sería con toda humildad trabajaba él, y esa humildad debemos de nosotros de tenerla como ejemplo también. Dice el 20-17 de hecho: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto se refiere a todo lo que es la mente sumisa, que estamos recorriéndola en todo el capítulo 2, la mente sumisa. Hemos visto 8 ejemplos de personajes humildes, incluyendo Pablo. Pero lo que debemos de entender es, Pablo dice con muchos sufrimientos, dice yo con mucha humildad y sufrimientos, pero sufrimientos causados por otras personas, porque cuando principió la iglesia entró una religión bastante fuerte y se fortaleció esta. ¿Saben cuál es? Los judaizantes de los judíos. No había ningún gentil. No había ningún gentil. Es decir, que todo esto
que usted ve ahora, pues claro, usted dice que la iglesia tiene problemas. No es nada nuevo. O sea que se estaba fundando la iglesia solo de judíos. Y había un partido religioso bastante fuerte que no dejaba en paz a Pablo. Y eran los judaizantes, el judaísmo. Que cuando vieron que Pablo se convirtió, hermanos en Cristo, si usted bien ve la historia, los perseguían a todas partes para contradecirles. ¿Quiénes eran estos judaizantes en sí? Que no dejaban tranquilo a Pablo. Y lo siguieron hasta Roma. Hasta donde está ahorita, donde estamos viendo nosotros en Filipenses. Estos judaizantes fueron los que llevaron y venían desde Antioquía, llegaron a Jerusalén, pero antes de llegar ahí venían ellos diciendo, sí, los gentiles, ojalá que se conviertan. Pero antes también hay que circuncidarlos. En pocas palabras, eran cristianos, pero también ellos querían que fueran judíos. Es decir, que anteriormente ellos vieron por medio de Pedro, permítanme decirles, por medio de Pedro, vieron que estos recibieron el mismo don que habían recibido los judíos anteriormente, en el día de Pentecostés, al Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando yo digo que estos vieron eso, Pedro notificó y dijo, sí, hermanos, ellos recibieron el Espíritu Santo igual que a nosotros. Pero a estos no les parecía eso. Estos lo que querían era que sirvieran como ellos estaban sirviendo en la ley y que se convirtieran y sean de la religión de ellos. Judaizantes, judíos. ¿Qué estaba lo que pasando? Era que ellos venían por obras de la ley. Está bien que reciban, pero sigan por las obras de la ley. Eso es lo que estaban diciendo. No sé si me entendieron cuando yo les dije a ustedes. Es decir, que estos prácticamente los estaban mirando, porque anteriormente había muchos que se hacían judíos. ¿Y a esto cómo se les llama? ¿Pero qué? Prosélitos. Prosélitos. Y de esto encontraban mucho en Samaria. Entonces ellos se hacían judíos, eran prosélitos prácticamente. Pero cuando vieron esto, ellos querían que estos se hicieran así, exactamente igual. Pero cuando están llegando ya en Antioquía, empezó todo para llegar a Jerusalén y comprobar todas estas cosas. Pero lo que quiero decir, no. Y entonces ya por último Pedro se levanta, no, hermanos, no es así, ya en Jerusalén. Donde lo ven mejor es en Hechos, ¿okay? Hechos capítulo 3. ¿Okay? Pero lo que quiero decirles es que estos no atendían, estos decían, bueno, eres cristiano, está bien, pero te tenemos que circuncidar. El problema grande acá, está Filipenses, creo que está en Filipenses 3, donde dice, cómo a Pablo trata a estos judaizantes. En el 3 y algo les dice, cuídense de los perros. O sea que estos judaizantes tenían a los gentiles como perros. Como perros. Entonces, Pablo cambia y le dice, en pocas palabras, dice, cuídense de los perros. Cuídense de estos trabajadores corruptos. Y por último le dice, en ese mismo versículo le dice que mutilan el cuerpo. Pero Dios que me estén entendiendo, ¿okay? Yo asumo que ha leído sus escrituras, ¿okay? Si no vaya a verlo, estoy diciendo más o menos dónde está la situación.
Entonces Pablo, aquí la moneda da vuelta. Más adelante se lo voy a explicar, ¿ok? Amén. Más adelante se lo voy a explicar mejor, ya es más despacio y todo. Pero lo que quiero decir es que estos lo que querían era, esta gente, en pocas palabras, lo que querían era quitarles su gozo. Su gozo a ellos, esta gente. ¿Qué gente? Los judaizantes, los religiosos. Entonces Pedro dice no, y los demás, bueno, que se abstengan ya saben de qué, nada más. Se recuerda, sangre es muy importante, Amén. que no traguen sangre. Y ahogado. Y ¿cómo se llama? Ahogado. De cuerpos todos esos muertos y todo esto de esto inmundo que está, pero digo no, es lo que está diciendo. Bueno, entonces esa era la situación. Entonces tenían que tener una mente sumisa, que nos estamos refiriendo a la gente, y ese es uno de los problemas grandes, el gozo. El gozo de la mente sumisa, en pocas palabras, viene no solo para ayudar a otros, sino compartir los sufrimientos de Cristo. Ahí en Filipenses, por favor, en Filipenses, capítulo 3, versículo 10, ya que estamos ahí, 3:10. Amén. ¿Ok? ¿Estamos? Amén. En Filipenses 3:10 dice en pocas palabras, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, sino también principalmente por el conocimiento de que estamos glorificando a Dios en nuestra forma de proceder, porque estamos trabajando en las obras que Él preparó de antemano, no en nuestras propias obras. Glorificamos a Dios. Estamos dejando que nuestra luz brille a través de nuestras buenas obras, las que preparó Dios de antemano. Con una mente, ¿qué? Actitud, ¿qué? Amén, sumisa. Lo que Dios preparó de antemano. Y esto glorifica, escúcheme esto para terminar, glorifica al Padre en el cielo. En Mateo 5:16 nos dice claramente, en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, dice, vuestras buenas obras, y, o sea, las obras que Dios preparó de antemano. ¿Están conmigo? Amén. Y glorifiquen a vuestro Padre, que ¿dónde está? En el cielo. Espero que me hayan entendido. ¿Están entendiendo? Jalamos la humildad, pero para llegar a una mente sumisa, tenemos el conocimiento de Dios, y por esto es que glorificamos a Dios en nuestras buenas obras. Yo les dije a ustedes que estamos dejando que nuestra luz brille a través de nuestras obras, pero no son las nuestras, son las que Dios preparó de antemano. ¡Wow! Y esto glorifica ¿a quién? Al Padre que está en los cielos. Y por eso saqué Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, que vean vuestras buenas, ¿qué? Obras. Mateo 5:16. Y glorifican a vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Puede ser que no veamos la gloria hoy realmente, pero la veremos cuando Cristo venga para recompensar a sus fieles siervos. A sus fieles siervos. ¿No es hermoso? ¿Son importantes las obras que Dios preparó de antemano, sí o no? ¿Es de vital importancia, sí o no? Tenemos que tener un corazón humilde, un corazón orgulloso, un corazón lleno de vanidades. No agrada a Dios.
tenemos que caminar en esas obras. Tenemos que tener ese cuidado. Siempre han atacado a la iglesia, y se los hice ver ahora, desde que cuando eran solo judíos había problemas. Y cuando entraron a los gentiles, más problemas todavía. Pablo empezó, es que el libro de Hechos es bastante importante, hermanos, después de que Pablo recibe a Cristo. Porque Pablo recibe a Cristo en Hechos 9. Ya en el 10 se va viendo toda la situación como va la iglesia. Pero anteriormente, antes de que Pablo recibiera a Cristo, ya Pedro había abierto las puertas de Samaria. En Samaria precisamente, donde la mitad era judío, prácticamente, y los demás pero eran judíos del exilio también, que no se aceptaban, no se querían entre ellos mismos. Era inmundo para ellos. Ni siquiera vemos nosotros el Señor Jesucristo hablando de la samaritana. Le dijo, no, si samaritanos y entre samaritanos y judíos no se llevan, le dijo el Señor Jesús. Y sin embargo el Señor Jesús le testificó. Y una aldea completa prácticamente creyó en Cristo. Amén. Entonces, que miren las buenas obras, pero no las tuyas. Él lo va a explicar más adelante. Voy a explicar todo esto que les acabo de hablar ahorita, si no llegaron ahí, para que ya con versículos bíblicos, para que usted lo pueda poder entender un poco mejor. Pero Dios quiere que nuestras obras, que Él, qué gran privilegio. Él quiere que esas obras, es que las obras tienen que brillar por sí solas. Porque Dios las preparó de antemano para cada uno individualmente, ya las preparó de antemano. ¿Y para qué es eso? Para que brille. Oh, sí, claro, pero es para glorificar a Dios en el cielo. Glorificar a Dios con un corazón humilde. Recuerda que si no tenemos un corazón humilde, Dios no trabaja en nuestros corazones. Dios no te escucha. Tienes que tener un corazón quebrantado. Amén. ¿Están tristes? ¿Están contentos? Amén. Bueno, entonces nos ponemos de pie y vamos a orar. A ver, hermano Adolfo, ¿sí puedes orar? ¿No te molesta mucho la garganta? Oremos. Amado y Padre Celestial, vengo delante de su presencia, agradecido por este día, Señor, que nos ha dado la oportunidad, Señor, de poder levantarnos y poder ir a nuestros trabajos, Señor, y poder llegar aquí a su templo para poder aprender de su santa y bendita palabra. Ahora le ruego, bendito Padre, límpieme de todo pecado, de todo perjuicio, toda mala obra, todo mal pensamiento, Señor, que haya venido a mi mente, Señor, y rogando, bendito Padre, por todos los enfermos que hay aquí en la iglesia, Señor, que sea usted restableciéndole su salud bajo su santa y bendita voluntad. Dando gracias también por este estudio, Señor, que sea usted dándole sabiduría al predicador, Señor, y que nosotros podamos comprenderlo y poder ponerlo en obra, bendito Señor, allá afuera en el mundo, Señor, y si es su santa también y bendita voluntad, Señor, tráiganos nuevamente el domingo para poder seguir aprendiendo de su santa y bendita palabra. Que nos conviene a nuestros hogares, Señor, y le ponemos el resto de la noche, Señor, y el resto de la semana, Señor, que sea usted con nosotros, y todo esto se lo agradezco en el precioso nombre de mi único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Dios lo bendiga. Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios una vez más por su palabra que nos ha dado en esta tarde. Gracias por ella. Esperamos que la podamos utilizar en nuestra vida diaria, que ese es el propósito que Dios nos habla cada día. Ahora vamos a alabarle también con un canto. Yo sé que los caminos es el título de este canto. Sé
Oremos, hermanos. Gracias, Padre, en esta tarde le damos por habernos traído con bien. Gracias por su palabra, Señor, que usted nos ha dado en esta tarde. Siga bendiciendo a nuestro pastor y ayúdele con su salud, Señor, también, para que pueda seguir con este trabajo que usted le ha puesto en sus manos. Ahora vamos a nuestros hogares, Señor, y nos ponemos en sus manos, que usted es el que nos guarde y nos cuide y que nos lleve con bien a nuestros hogares. Y si es su santa y bendita voluntad, que el próximo domingo, Señor, estemos aquí cada uno de nosotros de regreso para seguir escuchando de usted y también venirle a alabar su santo y bendito nombre. Y gracias por todo le damos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Le damos a usted la honra y la gloria, Señor. Amén. Dios lo bendiga. Saludos, hermanos. Nos vemos aquí el domingo.